this part-time lover. I can feel your love picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can probably roll my sleeve. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Con un poquito de fríos, me imagino, tomando una tacita de café de repente por ahí. No sé si me oyen bien. Mi nombre es Ruth Badriñana. Soy consultor de proyectos en Réplica, especialista en la plataforma de SharePoint. Y pues el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre eh, eh, vamos a conocer un poquito sobre las mejores prácticas para la gestión documental, para que ustedes puedan llevar de repente sus aplicativos o su file server a la plataforma de SharePoint, en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y pues vamos a dar inicio, no sé si están viendo mi pantalla, pero ok, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre el tema de gestión documental, que lo podemos manejar actualmente con la plataforma de SharePoint. Si en algún momento tienen alguna consulta, pueden levantar la mano y pues pueden abrir también sus micros para poder hacer sus consultas o dejar sus consultas a través del chat de la plataforma de Teams. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Réplica, bueno, es una empresa que ya tiene más de 27 años de experiencia en el mercado, con más de 500 empresas que confían en nosotros. Y Réplica dando siempre el mejor costo-beneficio de las soluciones que nosotros brindamos a las empresas, ¿no? Actualmente ustedes podrán darse cuenta de que la forma de cómo trabajar ha cambiado en los últimos años, prácticamente por este tema de la pandemia, pues ha cambiado bastante la forma de cómo trabajamos con la parte documental, ¿no? Con los documentos dentro de la organización. Esto básicamente, a raíz de la pandemia, creo que si las empresas estaban yendo a pasos muy lentos de pasar su información documental a la plataforma de SharePoint o a alguna plataforma de nube, prácticamente la pandemia pues nos ha obligado o ha obligado a muchas de las empresas en un 80 o hasta un 90% trasladar su información a estas plataformas de nube para que el personal básicamente pueda acceder a esta información no a través de una VPN que muchas veces pues se pone lenta la conexión o de repente el costo de mantener una VPN por cada usuario es un poquito alta, ¿no? Entonces, por este motivo, muchas de las organizaciones pues han optado de trasladar su información a la plataforma de nube, en este caso SharePoint, ¿no? Y bueno, hemos evolucionado de repente la forma de cómo ahora vemos este tema de trabajar con la documentación que anteriormente de repente lo trabajábamos desde un file server conectados a través de un file server, conectados a través de una red local. Ahora teniendo los archivos o sus documentos en estas plataformas de nube, podemos acceder a ella desde cualquier lugar y desde en donde nos encontremos, ¿no? Ahora, trasladar la información a la nube, en este caso vamos a hablar netamente de SharePoint, ¿sí? Trasladar esta información a la nube va a implicar de que nosotros evaluemos qué clase de información vamos a trasladar a la nube. Recordando siempre de que las plataformas de nube son espacios que tenemos o espacios que son limitados, ¿no? No es que tengamos de repente como un servidor, pues nos ponen un disco de 1 tera y se llena ese disco y nosotros tenemos que, si queremos incrementar la mayor capacidad, pues lo que hacemos es
y de repente ponerles otro disco dentro del servidor, ¿no? En el caso de SharePoint, nosotros nacemos con 1 TB de almacenamiento dentro de esta plataforma y por cada licencia de Office 365 o algún servicio de Office 365 que vayamos adquiriendo, pues a este tera base se le va a sumar 10 GB por licencia adquirida. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, el espacio en SharePoint pues no es un espacio ilimitado, es un espacio netamente que debemos de controlar. ¿Ok? Basado en eso es que para trasladar tu información a la nube, pues debes de pensar qué clase de información vas a trasladar, ¿no? Siempre nos vamos a hacer las primeras preguntas. ¿Puedo utilizar SharePoint Online como un gestor documental sustituyendo mi actual repositorio de documentos? Pues esa pregunta es válida. Voy a pensar si es que realmente necesito hacer el traslado de esta información a mi nube de SharePoint. ¿Cómo puedo o tengo que afrontar este cambio, no? ¿Qué beneficios puedo obtener por centralizar mi gestión documental en SharePoint de Office 365? Todas estas preguntas son las que nos hacemos previamente antes de hacer el salto de de la gestión documental, pasarla a esta nueva plataforma. Pero pasarla a esta plataforma pues conlleva ciertas acciones que debemos de seguir para poder hacer este traslado o este salto de forma escalonada y ordenada. Se preguntarán entonces, ¿por dónde empezamos para poder hacer este cambio, ¿no? Primero tenemos que hacer el análisis de nuestra fuente de datos, ¿no? Tenemos que analizar el universo de información que tenemos. Partiendo, como en un inicio expliqué, SharePoint tiene un espacio limitado. Por lo tanto, en esta fase de análisis, siempre me voy a preguntar, ¿cuál es el tamaño total que tengo yo en mi servidor? ¿Sí? ¿Cuál es este tamaño de archivos que tengo? Si realmente amerita pasar toda la información, de repente de este tamaño total, vamos a poner un ejemplo, tengo unos 5 teras de datos. Y de estos 5 teras, pues la data que el usuario constantemente revisa o está trabajando, la data de los diferentes proyectos o las diferentes áreas, en sumatoria de repente solo suma 1 tera o 500 gigas o 600 gigas. El resto de datos podríamos considerarlos como data histórica. Entonces, pasar esa información histórica generaría algún valor por subirlo a la plataforma de nube. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Si genera algún valor, pues vamos a ver qué parte de esta información histórica puedo trasladarla a la nube. Pero lo recomendable aquí es solo trasladar la información con la que activamente estamos consumiendo esta información. ¿Cuál es el tamaño máximo de los archivos? Esa es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuán profunda es la estructura de nuestras carpetas? Por lo general, los usuarios, cuando tienen un espacio en nube, pues a veces están trabajando proyectos y o la información de sus áreas y pues para poder generar un documento finalizado, han utilizado otros documentos u otros archivos que de repente son copia de una copia de otra copia que, que fácilmente se podría guardar en un repositorio tipo plantillas, en una zona para que no se dupliquen o cuadruplique una sola información, ¿no? Em, y por lo general los usuarios pues almacenan su información eh, en carpetas y estas carpetas pues tienen una jerarquía interna de 5 subniveles, 6 subniveles, hasta 10 subniveles. Y en la última carpeta, pues recién almacenan el documento, ¿no? Es el orden que el usuario mantiene para poder guardar o almacenar su información. Ahora, nos ha pasado, y no sé, en la experiencia de cada uno de ustedes, de repente podría decir,
me ha tocado de repente trasladar una carpetita de este file server a otra ubicación y por lo general no se terminan de copiar algunos archivos. Y eso es porque la ruta de estos documentos o estos archivos pues es demasiado larga. Entonces hay este punto, existe este punto que debemos de tener en cuenta eh, para hacer el traslado de esas rutas largas a la plataforma de nube, ¿no? Ya que en plataforma de nube, por lo general, las URLs de todos los documentos o las URLs que se generan en nube no deben de superar los 400 caracteres. Entonces, si de repente tengo una jerarquización de carpetas muy extensa, esos archivos no van a poder subir a la nube, ¿no? En esta fase de análisis de la fuente de datos es la etapa importantísima, por así decirlo, en la cual voy a poder gestionar o voy a poder reordenar la información que yo mantengo en mi file server. Esa es la etapa en la que yo puedo decir, eh, puedo coger un grupo de archivos y jerarquizarlos de otra forma para que la plataforma o yo me adecue a los alineamientos que me da la plataforma para poder utilizar este repositorio como almacenamiento documental. Antes de hacer todo eso, nosotros tenemos que seguir una metodología para poder trasladar esta información, ¿no? En esta metodología, pues en la primera etapa vamos a hacer el análisis de los datos. Previamente ya hicimos nuestras consultas o nuestras principales preguntas. ¿Qué tanta información voy a pasar? Si esta información es histórica o es reciente, todo eso ya lo evaluamos, pero a través de la metodología voy a entrar a cada una de estas áreas o cada uno de estos niveles en donde se encuentra almacenado mi documentación y voy a hacerle el análisis por cada una de estas áreas, la forma en cómo se guarda esta información para luego hacer un planeamiento de la estructura de sitios, hacer el plan o trasladar el mismo plan de permisos que tienes dentro de tu file server, trasladarlo a la nube. Hay que nuevamente rehacer este plan de permisos y luego proceder con la migración de información. Cuando haces la migración de la información, pues la haces con herramientas o también lo puedes hacer de a pocos, de forma manual. Más adelante les voy a enseñar los tipos de migraciones que existen. Y finalmente hacemos una validación de esta información migrada. ¿Ok? Ahora, les dije de que la plataforma de nube, nosotros nos tenemos que adaptar de repente a los lineamientos que nos da la plataforma de nube para que nosotros podamos almacenar nuestra información. En SharePoint, básicamente, los puntos que vemos aquí en este slide son los puntos que deberíamos de tener en cuenta al momento de hacer este proceso de migración. Teniendo en cuenta como primer punto que el tamaño total ¿cuál va a ser el tamaño total de archivos que vamos a migrar? La estructura de carpetas, básicamente si existen demasiados subniveles de carpetas, de repente voy a tener que hacer una reorganización de esas carpetas para que no haya demasiada jerarquización al momento de hacer la estructura de los documentos, ¿no? De las carpetas. De repente tengo que subir algunos niveles a un nivel superior o a un nivel principal de esta jerarquización de carpetas para que los documentos, pues las URLs de estos documentos no sean demasiado largas, ¿no? La ruta de los caracteres de cada documento es que estas rutas no sean demasiado largas por el tema de la cantidad de caracteres por URL no deben de superar los 400 caracteres. Y lo principal, ¿no? El almacenamiento no es ilimitado. Como les decía, en SharePoint nosotros tenemos, y creo que aquí tengo el slide, en donde les decía, de almacenamiento base nos viene 1 terabyte de espacio para SharePoint, ¿ok?
Y por cada licencia adicional, pues nos va a venir o vamos a tener 10 gigas de espacio adicional por licencia, que se va a sumar a este tera base. ¿Ok? Por cada colección de sitios, vale decir, por cada sitio principal, nosotros podemos crecer hasta 25 teras por colección de sitios. ¿Ok? Y si por ahí necesitamos espacio adicional, lo podemos comprar en la misma plataforma y se compra por giga adicional. Aproximadamente es este costo. De repente es el costo, este costo todavía no está actualizado, pero aproximadamente tiene este costo mensual por giga adicional de espacio para SharePoint. ¿Ok? Eh, Dentro de SharePoint vamos a tener una plantilla específica para poder generar los espacios de almacenamiento o los repositorios de almacenamiento en donde vamos a guardar los documentos. SharePoint tiene una plantilla específica para poder hacer el tema de almacenamientos aquí y en SharePoint pues se llaman bibliotecas. ¿Ok? Cada biblioteca nos permite almacenar hasta 30 millones de archivos y carpetas. Esto lo dice Microsoft en su documentación, ¿sí? Que nos puede permitir almacenar hasta 30 millones de archivos o carpetas en una sola biblioteca. Pero yo te digo, por experiencia, de que no almacenes toda tu información en una sola biblioteca, ya que SharePoint te dice no tienes limitación para poder crear bibliotecas. Tú puedes crear N cantidad de bibliotecas. Me ha tocado, por experiencia, crear para una determinada área hasta 200 bibliotecas o 300 bibliotecas. ¿Y esto en qué base vamos a crear las bibliotecas? En base al análisis que nosotros hagamos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé si puse aquí la PPT con la imagen con la distribución, creo que, aquí está. Okay. Quiero poder mostrarles esta pantallita para poder explicarles bien esta distribución. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una estructura en mi file server y esta estructura, pues tal y como está aquí en mi file server, pues no va a migrar a la plataforma de nube. Yo tengo que hacer un reordenamiento de esta información de acuerdo a lo que yo voy encontrando por cada uno de estas carpetas, ¿no? Por ejemplo, esta carpeta que es archivos. ¿Deseo migrar estos archivos? ¿Cuándo fue la última vez que accedimos a esta documentación? Eh, por ejemplo, esta carpetita que dice viejos o old. ¿Es necesario que haga la migración de esta información? De repente, esta ya yo debo de considerarla como data histórica, ¿no? Entonces ya no la migro. Em, de repente aquí la carpeta de proyectos, de repente tengo que crear, dentro de proyectos tengo subcarpetas de diferentes proyectos y en cada carpeta pues almaceno a nivel documental, puedo llegar a almacenar por cada uno de estos proyectos hasta 100,000 documentos, ¿sí? Vamos a exagerar y decimos de que almacenamos hasta 100,000 documentos. Entonces, aquí lo recomendable sería, de repente, es que yo considere la carpeta proyectos, almacenarla por el no por el conjunto de los proyectos, sino por cada uno de tus proyectos creados en una biblioteca por separado. Ahora, me preguntarán de repente por ahí, Ruth, pero ¿por qué hacemos esta disgregación de la información en diferentes bibliotecas? ¿Por qué no puedo todo almacenarlo en una sola carpeta? Ocurre de que nosotros trabajamos, o los usuarios finales, em, aquí voy a mostrarles esto. Los usuarios finales trabajamos mejor cuando trabajamos de forma local, ¿sí? Yo tengo la información sincronizada con mi equipo, ¿sí? Y yo puedo entrar a la ubicación, puedo hacer una navegación entre todas mis carpetas y puedo de repente
entrar, navegar y abrir un determinado documento, ¿no? Y editarlo emulando esta edición de forma local. Es decir, abriendo mi Word, mi Excel o el programa que esté utilizando instalado en mi equipo, trabajo ese documento y cuando lo cierro o lo guardo, pues este documento automáticamente se va a mi nube de SharePoint. Ahora, si todos estos documentos yo los tuviese almacenados en un solo repositorio, en una sola biblioteca o en una sola carpeta principal, pues voy a de repente saturar esta carpeta con demasiada información. Y si yo deseara sincronizar esta carpeta con mi equipo, el motor de sincronización, este motorcito de sincronización, solo me permite sincronizar hasta 300.000 archivos. Ahora, saquemos la cuenta. Si yo tengo 30 proyectos y en cada proyecto yo manejo 100.000 documentos, hagamos una multiplicación simple y vamos a darnos cuenta de que esos 30 proyectos por 100.000, pues van a superar la cantidad de elementos que yo puedo sincronizar aquí con mi dispositivo, ¿no? Entonces, es por ello de que se recomienda de que cuando hagas la distribución o el análisis de tu información, traslades tu información a bibliotecas por separado para que tú puedas hacer la sincronización con tu equipo de acuerdo al perfil de usuario, de acuerdo de repente al proyecto que estés manejando. De repente esos proyectos en el ciclo de vida de este proyecto, pues en algún momento va a dejar de ser proyecto vigente y va a ser un proyecto histórico, de tal forma de que el usuario simplemente cuando llega este proyecto a ser un proyecto histórico, lo dejo de sincronizar con mi equipo y no tengo que, el hecho de que yo deje de sincronizar, pues no voy a dejar de sincronizar las demás bibliotecas. Y solo voy a dejar de sincronizar lo que ya no es relevante para mí. Es por ello, ¿sí? El tema este de distribución de tu información en diferentes bibliotecas o en diferentes contenedores para que al momento de hacer la sincronización, pues lo que tú sincronices sea lo más relevante para ti y puedas sincronizar o dejar de sincronizar en el ciclo de vida de este contenedor. ¿Ok? No sé si esta idea queda clara por el tema de la sincronización. Ok, vamos a regresar a la anterior vista que les estaba explicando. Esta, ¿no? Y aquí, bueno, en el punto 6 les decía, una biblioteca puede almacenar 30 millones de archivos, es lo que nos dice Microsoft, que podamos hacer el almacenaje, pero si nosotros estamos pretendiendo de que esta biblioteca se sincronice con el equipo del usuario, pues 30 millones pues no se van a sincronizar, solo me permite sincronizar, y aquí en el punto 9 le puse en rojo, que el motor de sincronización solo me permite sincronizar hasta 300.000 archivos, ¿ok? Por eso es recomendable de que tú cuando hagas tu análisis trates de disgregar tu información en diferentes bibliotecas. SharePoint no te va a poner como limitante la creación tope de las bibliotecas que vayas a crear. Tú puedes crear la cantidad de bibliotecas que necesites crear, no va a haber una restricción por ese lado. ¿Ok? Ahora, los archivos que nosotros vamos a subir, o los archivos, pues no deben de superar la carga de los 100 gigas. ¿Ok? Si por ahí de repente estoy trabajando con documentos muy pesados, de repente videos renderizados que pesen más de los 100 gigas, pues esos documentos no lo vamos a poder subir a ninguna de las plataformas, ya sea de SharePoint o de OneDrive, ¿ok? Entonces, aunque 100 gigas es bastante, bastante grande el espacio para poder eh, subir información o utilizar este tipo de información, ¿no? Ok, una vez hecho todo este análisis, procedemos a hacer el plan de la estructura de sitios. Pero en este análisis también debemos de considerar
¿qué características nos ofrece SharePoint para poder hacer la migración de nuestra información a la plataforma de SharePoint? Básicamente aquí vamos a hacer o vamos a tener el control de las versiones. Cada vez que nosotros editemos un documento, eh, este documento va a almacenar una versión sobre el documento, ¿no? Entonces, nosotros podemos recuperar versiones. Esto no es un backup, ojo por ahí. Esto no es un backup de documentos. Esto es manejo de versionamientos del documento, ¿ok? Vamos a poder retroceder de repente si estamos haciendo edición conjunta o en coautoría, pues vamos a poder retroceder a diferentes versiones y recuperar los trabajos o las versiones de cada control, ¿no? A nivel de protección y desprotección de datos, también podemos manejar que los documentos por ejemplo, si estamos trabajando o queremos trabajar el tema de, vamos a poner de ejemplo, un contrato, ¿ok? Y necesito, bueno, manejo este tipo de contratos dentro de una biblioteca de SharePoint y me piden hacer un contrato a mí, ¿ok? Y yo estoy haciendo el contrato hoy martes a las 5:30 de la tarde, pues ya es la hora de salida y pues en 10 minutos pues no voy a terminar de hacer este contrato. Este contrato lo podría guardar en modo borrador. Este guardado de modo borrador o en modo y desprotegido va a ser de que los usuarios finales pues no puedan ver que el documento sea público para el resto de los usuarios. Solo es netamente, como yo lo he desprotegido, el documento solo lo puedo ver yo, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya proteja el documento ya va a estar público para que el resto de los usuarios lo puedan visualizar, ¿no? En un contenedor en producción, por ejemplo, ¿no? La coautoría también se puede manejar aquí dentro de la plataforma. La coautoría es que cualquier persona o una o más personas puedan entrar a un mismo documento y puedan editar en conjunto el documento, ¿no? Y conforme vayan editando, pues dentro del documento se van a ver banderas con los nombres de las personas que están en ese momento haciendo uso de este documento y haciendo la edición del documento. Otra característica que podemos aprovechar dentro de la plataforma de SharePoint es que podemos netamente trabajar con metadatos. Por ejemplo, si estamos hablando por el tema de contratos, ¿no? Yo puedo tener un contenedor documental en donde esté almacenando mis contratos, pero me dicen, Ruth, búscame el contrato que hicimos con tal empresa y que el monto aproximadamente iba de tal rango a tal rango. O fíltrame todos los contratos que hayan sido trabajados con los montos de tal monto a tal monto, ¿no? Esos valores están ubicados dentro del documento. Entonces, si yo quisiera hacer un filtro rápido, yo podría crear metadatos por documento para poder colocar aquí los valores más relevantes que me podrían ayudar de repente para poder hacer filtros dentro de la misma, dentro del documento, ¿no? Ahora, estos metadatos únicamente se trabajan en la versión web. Si yo tengo el documento o la biblioteca sincronizada con mi equipo, ¿sí? No voy a manejar otros metadatos. Dentro yo no puedo exportar los metadatos que de repente puedo haber creado en la plataforma web, ¿ok? En la versión de escritorio no manejo metadatos. Bien, estas son las características que podemos sacarle provecho en la plataforma de SharePoint y esto lo podemos ver también en la fase de análisis, ¿no? ¿Qué metadatos? ¿Cómo voy a manejar esta información? ¿Cómo voy a manejar mi información que voy a trasladar a la nube? Previamente esto lo hacemos en la fase de análisis y una vez hecho todo esto, pues ya podemos generar la estructura, ¿no? La estructura que vamos a plantear
como solución. Básicamente aquí ya comenzamos a desarrollar, decimos, ok, voy a crear un subsitio por cada área o por cada proyecto. Dentro voy a guardar diferentes contenedores. Y finalmente, cuando tengamos todo esto listo, pues se pasa a hacer el plan de estructura, se pasa a hacer los permisos del sitio, ¿no? Se crean los grupos de seguridad dentro del sitio principal. Cada grupo de seguridad pues hereda todos los recursos que están dentro de la plataforma. Y si queremos ponerle permisos exclusivos, lo que hacemos es que en cada recurso hacemos que rompemos la relación con la raíz para ponerle permisos exclusivos a cada contenedor, ¿no? Si de repente un grupo de seguridad necesita entrar a este contenedor para poder elaborar, editar o agregar información, pues le vamos a poner el perfil de colaboración. Si dentro también quiero manejar otro grupo de seguridad que tenga el permiso de solo lectura, pues voy a tener ese grupo para que solo maneje el perfil de lectura. ¿Ok? Finalmente, cuando hayamos hecho ya todo el proceso de los permisos, ya está todo listo, vamos a proceder a hacer la migración. Ahora, para la migración existen diferentes métodos. El método manual, que sería sincronizar cada contenedor documental con el equipo, ¿sí? Sincronizar cada contenedor documental y proceder a hacer la migración manual. Este contenedor pues estaría vacío y lo que haría el usuario es, ok, yo conozco mi data como usuario final y yo sé si es que esta información que manejo aquí es información pasada, información ya histórica, ya no es relevante subirla o de repente sí necesito subir cierta data, ¿no? Entonces, yo puedo elegir qué información voy a subir. De forma manual lo voy copiando poco a poco, voy trasladando a este contenedor. Y dependiendo del volumen, también esto va a subir poco a poco también a la nube. ¿Ok? Esa es una de las formas, que es la forma manual. Con PowerShell necesitamos crear una query con PowerShell de las bibliotecas que necesitamos, que tenemos en nube de SharePoint y hacer el match de qué carpetas de tu file server van a subir a la nube. Con esta query, básicamente es armar cada una de estas queries uno por uno y pasarlas por PowerShell. Existen herramientas que te van a permitir hacer la subida de esta información. Estas son herramientas de terceros, ¿sí? También podemos comprar estas licencias de terceros para poder hacer la migración de la plataforma de SharePoint. Pero también existe el SharePoint Migration Tool, que es una herramienta gratuita de Microsoft que te va a permitir hacer la migración. Esta herramienta es gratuita, pero por ser gratuita también es muy versátil, es muy buena, por así decirlo. La herramienta te permite tanto hacer la migración y te permite controlar el estado de tu migración. Finalmente, cuando tú terminas de hacer la migración de un determinado paquete, pues la herramienta te emite un reporte de qué archivos no llegaste a migrar y qué archivos sí llegaste a migrar. De los archivos no migrados te vas a dar cuenta o la herramienta va a discriminar parámetros como, por ejemplo, archivos dañados, archivos que de repente tienen caracteres extraños o caracteres no válidos para poder subir. Eh, Archivos de repente si es que son de un volumen grande, ¿sí? Esos archivos pues no los va a subir también. O archivos que tengan algún tipo de defecto, los va a identificar. Entonces, de esa forma tú también tienes la forma de poder depurar estos archivos, ¿no? Ahora, para el proceso de migración lo debes de hacer en dos etapas. Si es que estás utilizando esta forma de migración o la migración con PowerShell, lo tienes que hacer en dos etapas. ¿Por qué?
primero migras toda la información que es el fuerte de todo lo que necesitas migrar, ¿sí? Esa es la primera etapa. Y en esta etapa prácticamente el usuario final pues no se entera de que estamos haciendo la migración. Ya en la segunda etapa, ya es una etapa de que se tiene que hacer la migración de un diferencial. Porque tú en la primera etapa pues migraste hasta una fecha determinada y después ah, tendrías que coger un viernes en la noche para poder hacer la migración de todo ese diferencial de un viernes en la noche, sábado todo el día, domingo todo el día, para que el lunes el usuario ya tenga la ruta o la nueva ruta de acceso directamente a través de la versión de SharePoint Online, ¿no? Esa es la forma de cómo podrías hacer este tipo de migraciones en dos etapas. ¿Ok? Estas son las formas o las herramientas que puedes utilizar para poder hacer tu migración. Y finalmente, la postmigración, pues es validar que toda esta información haya subido bien, verificar que los permisos hayan sido correctamente entregados. De repente, aquí hay un gobierno de la información, revisar, los administradores en este caso tendrían que revisar la cuota de almacenamiento dentro de SharePoint. Se crean colecciones de sitio, entonces hay que ver cómo yo tengo que administrar este terabyte de datos que me da inicialmente SharePoint, pues yo tengo que ver si es que le voy a entregar a un determinado sitio o a un determinado colección de sitios, le voy a entregar qué espacio, ¿no? De ese tera que me da SharePoint. Y básicamente aquí es revisar la cuota de almacenamiento, revisar la cuota de monitoreo de información. Si es que este sitio que estoy creando en SharePoint lo voy a dejar abierto para que los usuarios, la información que contenga este contenedor, pues los usuarios puedan compartirlo con usuarios externos a la organización, o los voy a cerrar de forma de que los usuarios, toda la información contenida aquí, pues los usuarios puedan solo compartir la información con usuarios que estén dentro de mi organización, ¿no? Ponerle aquí políticas de seguridad, etcétera, ¿no? Dentro de esta plataforma. Básicamente es lo que deberíamos hacer dentro de la postmigración. Luego darle de repente a los usuarios finales también un manual, o de repente aquí está ya la etapa de capacitación a los usuarios para que puedan acceder, como la forma de repente cómo hacer la sincronización de su información con sus dispositivos para que tengan acceso directo desde sus dispositivos a su información, ¿no? A la información más relevante. Básicamente es eso. Y bueno, existen diversos planes de SharePoint. Estos básicamente ya vienen dentro de sus licencias de Office 365, pero si los quieren adquirir por separado, también existen planes por separado de SharePoint, ¿no? Existe un plan 1 de SharePoint, plan 2 de SharePoint, y bueno, las que vienen integradas en sus licencias de Office 365. No sé si tienen por ahí alguna consulta, preguntas sobre lo que hemos hablado. Bien, no hay preguntas. Bueno, les agradezco mucho a todos por su participación. Ah, Sandy, sí, creo que acá hay una pregunta. O perdón, sí habían preguntas y no había visto el chat. Perdón. Aquí hay una pregunta que me dice, ¿los usuarios finales en sí son desordenados en el entorno hogar? ¿Tienen archivos con nombres largos y con algunos caracteres especiales? Un archivo lo pueden tener muchas veces duplicado. Para los usuarios finales de empresa, cliente, tienen un poco más de orden, ya dependiendo en qué campo se desenvuelvan. Para eso se le alecciona teniendo un catálogo para codificar ciertos archivos. Sí, es correcto, Denis.
Por lo general, bueno, esto no necesariamente ocurre con los usuarios que están en casa, ¿no? Ocurre en todas partes. Me ha tocado ir de repente a una organización y ver su información y realmente su información es duplicada, como dices, ¿no? Se repiten muchas veces la información o se copia la información de una carpeta a otra carpeta, pero tienes esa misma información disgregada por diferentes carpetas y es la misma, básicamente. Solo la copias porque estás trabajando un proyecto y hay diversas formas como almacenan esta información, ¿no? Y esa parte de la duplicidad, pues hace de que tu contenedor, pues se llene muy rápidamente, este, eh, dentro de tu plataforma de SharePoint, teniendo en cuenta siempre de que, y les voy a repetir esto creo varias veces, es que SharePoint no tiene espacio ilimitado. Entonces, si partimos de esa premisa, pues debería de yo reconstruir este orden para tener solo una zona de repente de plantillas para evitar de que el usuario tenga que copiar esa misma información y llevársela al otro lado, etcétera, ¿no? Es un tema de orden aquí. A ver, Sandy Tábara me dice, si hago la migración, ¿hay manera de filtrar para que no se copien videos en la nube? Sí, muy buena pregunta, Sandy. Mira, en la herramienta esta de migración, el SharePoint Migration Tool, tiene una sección en donde tú puedes discriminar qué tipo de archivos puedes no migrar. Aquí tú les dices, ok, yo no quiero migrar los archivos .mp3 o .mp4, ¿no? Entonces, tienes que identificar qué extensiones de archivos son los que no quieres migrar y los colocas allí y la herramienta los va a discriminar. Aparte de eso, tú, por ejemplo, también hay otra forma de discriminar que tiene la herramienta, que es la migración de documentos por cierto periodo. ¿Cómo identificas dentro de un volumen grande de información? ¿Cómo podrías identificar qué archivos son ya data histórica que nadie más lo ve hace mucho, mucho tiempo? La herramienta tiene unos filtros en donde tú le puedes decir documentos creados, vamos a llamarlos, de aquí, de esta fecha, 3 años atrás, son documentos que sí constantemente estamos utilizando. Los documentos que hayan sido creados o modificados o actualizados fuera de este rango de fechas que yo le voy a decir, pues ya no los subas, ¿no? Esa es data histórica, ¿no? Entonces, la herramienta sí te va a poder hacer ese tipo de discriminación, Sandy. Muy bien. ¿Qué más? Eric pregunta, ¿hay un límite de personas editando un documento al mismo tiempo? Sí, hay un límite y es de 99 personas. O sea, 99 personas ya entrando a un mismo documento, pues son un montón de personas editando el mismo documento. Dentro de la documentación de Microsoft te dice 99 personas te deja entrar para poder hacer una coautoría, pero obviamente cuanto más volumen de usuarios estén editando un mismo documento, va a ser de que el documento se vuelva un poco inestable. Entonces, lo ideal sería no llegar a ese límite, aunque la herramienta te vaya a permitir eh, que estos usuarios puedan entrar y puedan editar el documento a la vez, ¿no? Son 99. Ok, Juan Rojas pregunta, la información que es histórica, ¿dónde se debe de almacenar? Ok, Juan, mira, la información histórica, yo no te aconsejaría de que lo subas a SharePoint, básicamente porque, como dije antes, ¿no? SharePoint es un espacio limitado. Ahora, tienes formas de cómo almacenar de repente tu información histórica. Si esta información histórica, pues no la consumes continuamente, existe plataformas, vamos a decir, Azure, por ejemplo, tiene una opción dentro de esta plataforma que te permite hacer backups, ¿no? Entonces ahí podrías de repente almacenarlo o de repente tienes un servidor que pues, te sirve de guardar backups, ahí también lo puedes guardar
pero ya no tendrían acceso los usuarios, ¿no? A esa información. O tendrían acceso únicamente cuando te la soliciten o soliciten al área de sistemas para que puedan acceder a esa información. Ok. Sandy Tábara pregunta, si hago migración, ¿hay manera de filtrar? Ah, ok, ya respondí esa pregunta, Sandy. Juan Rojas, sí, también lo pasas a cintas, pero para eso existen, creo, otras herramientas también. En Azure, de repente puedes ahí también guardar tu backup, ¿no? Listo. O también, bueno, algunos usuarios han guardado algunos backups dentro de OneDrive. De repente, aquí nadie me ha preguntado, en otras ocasiones me preguntan qué diferencia hay entre OneDrive y SharePoint. Vamos a tener en cuenta de que SharePoint es un repositorio en donde almacenamos documentación, perdón, que le pertenece a la organización. SharePoint está orientado más a la administración organizativa, ¿ok? Y OneDrive está más orientado para el usuario final. Este es su repositorio del usuario final, ¿ok? Entonces, si el usuario final dentro de su repositorio de OneDrive pues quiere almacenar sus libros que utilizó o alguna documentación que utilizó para poder generar su trabajo de su día a día, entonces de repente estos libros o estos informes, o descargas electrónicas de libros que de repente utilizó para poder hacer su trabajo, no los puede almacenar dentro del repositorio de SharePoint, entonces los almacena dentro de su repositorio de OneDrive, ¿no? Ese espacio es únicamente de él y la administración también recae sobre él. En cambio, la administración de SharePoint pues recae en el área de TI o en las personas a las cuales nosotros les deleguemos el permiso para que puedan tomar control sobre este sitio, ¿no? Ok. A ver, Eric pregunta, ¿habrá manera de brindar permiso de edición pero no permita eliminar un documento o un archivo? Muy buena pregunta, Eric. Mira, dentro de SharePoint nosotros podemos manejar diversos tipos de permisos, ¿ok? Aquí SharePoint, justo aquí les estaba queriendo hacer una demo del tema de metadatos. Por ejemplo, esta es una biblioteca, tengo todos estos archivos subidos y aquí tengo metadatos que están asociados al documento, ¿no? Ahora, sobre la pregunta que me estaba haciendo Eric, nosotros aquí en SharePoint manejamos niveles de permisos. ¿Ok? Entonces, dentro de la misma plataforma, cuando nosotros generamos un sitio, viene por default estos niveles de permiso, que es control total, diseño, edición, colaborar y leer. Pero si por ahí me dice, como me está preguntando Eric, un permiso que le permita editar, pero no eliminar. Entonces, el editar, yo le puedo sacar una copia a un permiso base, que es editar, ¿sí? Y le digo aquí copiar nivel de permisos, ¿no? Y aquí pongo, este nivel de permisos copiado es un editar, pero no eliminar. Ahora, ¿en qué lo diferenciaría este nivel de permisos base que le he sacado una copia al nivel de edición? Aquí están todos los ítems que hace que ese permiso de edición funcione. Entonces, si me dices no eliminar, entonces aquí voy a buscar todos los que digan no eliminar elementos y los voy a deshabilitar. Entonces, de esta forma, yo ya estoy limitando el tipo de permiso, ¿no? O el nivel de permiso. Y aquí ya lo creo, voy examinando cada uno de estos ítems y pues ya tengo aquí el nivel de permiso específico, ¿no? De esta forma también puedo seguir creando nuevos niveles de permiso a la plataforma.
Ok, Juan Rojas pregunta, ¿quién tiene el permiso de crear las bibliotecas en SharePoint? ¿Cómo se gestionan los accesos? Ok, ¿quién tiene el permiso de crear las bibliotecas en SharePoint? Em, para empezar, dentro de toda esta plataforma de SharePoint se manejan 3 niveles de permisos. ¿Ok? Vamos a decir 3 perfiles, ¿ok? Uno, que es el perfil de administrador de toda la plataforma de SharePoint. Otro que va a ser y este segundo va a ser, dependiendo de la situación, de repente, va a ser el usuario administrador del sitio. Y el tercero, que es el perfil del usuario final, ¿ok? ¿Quién crea los contenedores? Nosotros con el perfil 1, que es el del administrador, vamos a llamarlo administrador global de SharePoint, él va a tener el perfil para poder entrar a esta sección que es el centro de administración de SharePoint. Y aquí es donde el usuario administrador crea las colecciones de sitio, ¿no? Aquí las crea y le dice, ok, ya creé una colección de sitios. Vamos a buscar la de pruebas. Prueba. Aquí. Ok. Entonces, creo una colección de sitios y aquí yo le voy a decir a esta colección de sitios qué usuarios, a quienes voy a delegarles el permiso para que lo administren, para que administren este sitio ya dentro de este sitio, dentro del sitio. Quiero hacer la disgregación de estos permisos. A este nivel, donde estamos entrando, solo entran los administradores de TI, ¿ok? Los administradores de TI, yo no les voy a dar estos permisos para que entren a esta sección a un usuario, por ejemplo, de recursos humanos, vamos a decirle, ¿ok? Recursos humanos me pide que cree un sitio para que ellos almacenen sus documentos. Ok, a recursos humanos yo no le voy a dar acceso a esta zona. Yo como TI creo el sitio y le digo, ok, recursos humanos, ya creé tu sitio, este es tu sitio y ya tú puedes entrar y hacer la edición de tu sitio como mejor te plazca. Yo aquí a recursos humanos voy a agregar como administrador y le voy a decir, ok, por ejemplo, M. Rupay, que es mi compañera, es el jefe de recursos humanos. Pues yo te doy el permiso a ti porque tú vas a entrar al sitio de recursos humanos para poder hacer la edición de este sitio. Entonces, aquí yo agrego a los administradores de ese sitio. Y ya le doy el permiso, ya le doy la URL a ese usuario para que él entre o ella entre y ya comience a generar aquí el contenido. ¿Sí? Edite, quite elementos, agregue elementos, agregue bibliotecas, edite las páginas, etcétera, ¿sí? Para que los usuarios finales a través de grupos de seguridad que ya los voy a manejar a través del sitio mismo, que voy a aquí crear los grupos de seguridad, ya les puedo entregar los permisos para que los usuarios con nivel de jerarquía un poquito más bajo solo entre y visualice lo que ya está creado. ¿Ok? De esa forma, Eric. Ok, Juan Rojas tiene otra pregunta que dice, ¿quién tiene el permiso de crear bibliotecas en SharePoint? Ya, Juan Rojas, ya te contesté. Eric dice, ¿existe una solución de backup para SharePoint nativa de Microsoft? En caso que no, ¿cuál les recomendaría? Ok, backup dentro de SharePoint no existe, ¿ok? Em, el tema de administración de contenido, solo administramos el contenido documental, pero esto no lo tomemos como un backup. Ahora, ¿qué herramientas externas pueden ayudarnos para poder hacer backups? Existe Veeam Backup, ¿sí? Que se integra o se funciona muy bien con la plataforma de SharePoint, ¿ok? Y entonces te puede servir este Veeam Backup para poder hacer el backup de tu información de SharePoint. Ok, otra pregunta. ¿Hay alertas que se pueden configurar en el SharePoint,
pero solo le llega a los jefes o administradores si un usuario borra un archivo, elimina. Ay, esa pregunta, Sandy. A ver, vamos a ver. ¿Existen alertas dentro de la plataforma? Que yo puedo configurar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que me alerte la plataforma o la lista o el contenedor, necesito que me alerte. Aquí hay un nivel de alertas básico, ¿ok? Dice, envíame alertas solo cuando se agreguen nuevos elementos, se modifiquen o se eliminen. Bueno, si me estás pidiendo eliminación, aquí marco eliminación. Enviar alertas, haya cualquier cambio, apenas haya cualquier cambio, pues me envías una alerta, ¿no? Otra persona cambia el documento, alguien cambia el documento cuya última modificación yo realicé. Bueno, aquí voy seleccionando estas opciones y que me envíe la notificación inmediatamente o como un resumen diario o un resumen semanal, ¿no? Entonces, aquí tengo este nivel de permisos. Aquí puedo seleccionar a quiénes les va a llegar estas alertas. Entonces, este nivel de alertas te puede servir de repente para eso. Existen otro tipo de configuraciones dentro de SharePoint para poder manejar el tema de flujos, ¿no? Y de repente por ahí dentro de esos flujos poder manejar flujos o automatizar flujos de alertas, ¿no? Pero eso es generar una configuración con Power Automate. Pero lo básico, no sé si, como vimos aquí, tienes un nivel de alertas por el contenedor, y esto lo tienes que hacer por contenedor, para que te haga o te alerte cualquier cambio, ¿no? Aquí puedes manejar este sistema de alertas básico. Ok, listo. No sé si hay más preguntas, señores. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy en esta sesión. A ver, creo que hay una pregunta más. ¿Nos podrías compartir la presentación y dejarnos el link? Sí, justamente si es que tienen alguna consulta, duda sobre o necesitan algo más, pueden escribir por favor a info@replica. Lo voy a escribir aquí, replica.com.p. Si es que quisieran algún tipo de información adicional, pueden escribirnos a ese correo. Mis compañeros deben estar enviándoles una ruta en donde va a estar colgado el video, ¿sí? La presentación del día de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar la sesión. Creo que Denis está escribiendo. Vamos a esperar un ratito, de repente tiene alguna consultita. Ok. Muchas gracias a todos igualmente. Gracias por su participación el día de hoy y bueno, esperamos verlos pronto o más adelante en otras capacitaciones o en otros webinars que estamos desarrollando con el equipo. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.